Hola familia EcoTuber, bienvenidos a Ecoidea Crea. Para ti que te gusta crear, inventar y descubrir, este es tu canal. El lema de nuestro canal es todo puede tener otra vida y aquí lo demostraremos. Si observamos el diseño de esta botella de suavizante, veremos que nos permite realizar una jabonera. Te invito a seguir el paso a paso para que puedas hacer una jabonera para la ducha, con materiales muy fáciles de encontrar que generalmente tenemos en casa, y con un poquito de inspiración transformamos esos materiales en auténticas maravillas. Anímate a realizamos el diseño de la jabonera de ducha. Este diseño lo hacemos de acuerdo al envase que hemos elegido para realizar la jabonera. El procedimiento a seguir es muy fácil y rápido. Con ayudas de tijeras o un cúter, recortamos el diseño. Luego, aplicando calor, ya sea por medio de un mechero o con una velita, de manera que le podamos quitar el filo que tiene el plástico al ser cortado. Lijamos con una lija de grano fino para que la superficie quede ligeramente mordiente, para conseguir una mayor adherencia de la laca vitral y resistencia al agua. Luego pintamos con la laca vitral, que también es de fabricación casera, cuyo link encontrarán en la parte superior derecha de la pantalla, y en este caso utilizo color rojo, pero cada uno utilizará el color que más le guste o colores que mejor se adapten a la decoración que tiene el baño. Cargamos bien de laca y damos una segunda mano para que la pieza quede bien cubierta. Una vez pintada la jabonera, comenzamos con la decoración de la misma. Realizamos las perforaciones para pasar el hilo de perlitas. Estas perforaciones las hacemos por medio de un perforador de papel o bien por un sacabocado. Pueden hacerla de la medida que quieran. Pasamos el hilo y pegamos con silicona caliente tanto el comienzo como el final, ambos extremos. Luego, aprovechando el diseño del envase, decoramos a gusto con hilo de perlas. En este caso, como tenían varias hendiduras, aproveché las hendiduras para pegar el hilo de perlas. Continuando con la decoración, recortamos las gemas que hemos realizado reciclando blister, cuyo link encontrarán en la descripción del video para aquellos que no hayan visto el tutorial. Pegamos las gemas y tenemos terminada la jabonera. Y así de rápido y fácil tenemos esta jabonera colgante práctica y decorativa hecha por nosotros. De esta manera ayudamos al planeta, colaboramos con nuestra economía y disfrutamos creando. Recuerda que la creatividad no se gasta. Cuanta más usas, más tienes. Con un cautín o elemento punzante realizamos varias perforaciones en la base, de manera que permita escurrir el agua que queda en su interior durante su uso. Deja tu comentario y sugerencias, ya sea de si has hecho la jabonera, cómo te fue, o bien si te gustaría otros temas o aprender a reciclar algún otro material. Si te ha gustado, regálame un dedito arriba, y para que más gente pueda disfrutar creando su propia jabonera, comparte este vídeo en vuestras redes sociales. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis trabajos. Gracias por acompañarme, familia EcoTubers. Me despido con un beso grande, muy fuerte, y nos vemos en el próximo vídeo.